Hay un tramo de la calle 57 Oeste en Manhattan que se extiende por unas 3 manzanas al sur de Central Park, donde se alza en fila el mercado inmobiliario residencial más caro de toda la historia de Nueva York. Las torres miden 1.396 pies, 1.428 pies y hasta 1.550 pies de alto. Se construyeron entre el 2012 y el 2022. Se vendieron por una suma combinada que supera con creces los miles de millones de dólares. Y todas ellas, por diseño, se balancean suavemente de un lado a otro con el viento. ¿Eso no es un defecto? Para eso precisamente fueron diseñados estos imponentes edificios. Las torres residenciales altas y delgadas deben moverse con el viento, jamás en su contra. Porque una estructura completamente rígida con estas proporciones simplemente terminaría rompiéndose. Los ingenieros que diseñaron cada uno de estos rascacielos lo sabían y construyeron en base a ello. Lo incluyeron en los cálculos estructurales y lo probaron en túneles de viento durante meses. Y en 2 de las 3 torres de esta misma manzana, la respuesta de ingeniería fue idéntica. Instalar un enorme contrapeso suspendido, cientos de toneladas de acero colgando cerca de la cima de la estructura, calibradas para oscilar al contrario del viento y absorber la energía que de otro modo afectaría a los residentes. El nombre técnico de este sofisticado dispositivo es amortiguador de masa acoplada. Los edificios equipados con esto se balancean dentro de límites de confort aceptables. 432 Park Avenue. El edificio que vendió 3.100 millones de dólares en apartamentos y fue por años la torre residencial más alta del hemisferio occidental, se terminó en el 2015 sin uno de ellos. Este es el documento número 7. El expediente de las torres de lápiz queda abierto. La historia que quiero presentarles hoy no trata de 3 edificios que están fallando exactamente de la misma manera. Es todo lo contrario. Es el relato de 3 edificios en la misma cuadra, diseñados con el mismo problema fundamental, donde 2 de ellos lo solucionaron con la misma ingeniería y uno decidió no hacerlo. Y el que no lo hizo tiene a sus residentes demandando y a su mercado de reventa, en total colapso, con una demanda que alega fraude deliberado. La decisión que los separa no es para nada invisible. Se trata del equipamiento mecánico más costoso que una torre residencial de gran altura puede instalar. La gran pregunta de este expediente es ¿por qué el más costoso? Rascacielos residencial del hemisferio occidental se construyó prescindiendo por completo de él. Para entender todo esto, primero debemos comprender cómo se comportan estos esbeltos gigantes ante el viento. Cuando ráfagas de viento a gran velocidad chocan contra una torre, no. Fluyen simplemente por las esquinas, para luego seguir su curso natural. A cierta velocidad, el aire se desprende de la fachada y genera columnas alternas de baja presión rotativa a cada lado del edificio. Estas columnas se van desprendiendo de esquinas alternas en un ciclo constante. Los ingenieros lo llaman desprendimiento de vórtices de von Karman. En palabras simples, el viento empuja un lado del edificio, lo suelta y luego empuja el otro lado, repitiendo este ciclo a una frecuencia definida por la velocidad del viento y la estructura. Si esa frecuencia llega a alinearse con el ritmo natural de oscilación del propio edificio, la estructura comenzará a balancearse en resonancia con el viento, amplificando el movimiento con cada ciclo. En una torre robusta, con una relación de aspecto de, digamos, 5 o 7:1, la masa del edificio absorbe estas fuerzas de forma pasiva. El viento empuja y suelta, y la gran estructura apenas lo nota. Pero estas no son torres robustas. Park Avenue 432 mide 1.396 pies, sobre una base de apenas 93 pies cuadrados. Eso le da una proporción de esbeltez de 15:1, el triple de lo habitual en torres residenciales comunes. Y la calle 111 Oeste 57, la Torre Steinway, a 2 cuadras al este, es todavía más extrema, con 1.428 pies de altura máxima, construida en una base de solo 57 pies. Su proporción es de 24:1, el rascacielos más delgado de todo el planeta. Ambos edificios desafían las mismas leyes físicas y lo hacen bajo proporciones que ninguna torre residencial en la historia
había tenido jamás. Existen dos maneras de resolver este enorme problema de ingeniería. La primera es frenar el impacto del viento antes de que genere una resonancia destructiva. Esto se logra abriendo pisos mecánicos completamente vacíos en la torre más o menos cada 12 niveles. Son enormes espacios abiertos por donde el viento pasa de largo, rompiendo el patrón de presión antes de que cree un ritmo destructivo. La segunda opción es permitir que el edificio se mueva para luego frenarlo. Esto se consigue colgando un contrapeso gigantesco cerca de la parte más alta. Cientos de toneladas de acero suspendidas con cables o sobre rieles, calibradas para balancearse al lado contrario de la estructura. Al inclinarse el edificio hacia un lado, la masa se mueve al contrario, disipando la energía cinética antes de que la sientan los residentes. Es el amortiguador de masa acoplada. La Torre Taipei 101 tiene uno. El Citigroup Center de Manhattan tiene uno. La Torre Steinway, vecina de Park Avenue 432, diseñada por Shop Architects y calculada por WSP, tiene un amortiguador de unas 800 toneladas. Y la Torre Central Park, ubicada más al oeste, en la misma manzana, y diseñada por Adrian Smith y Gordon Gill, tiene sus propios sistemas de amortiguación. Y créeme, estos mecanismos no son exóticos ni experimentales. Son la solución estándar para rascacielos residenciales de esta finura extrema y se usan desde finales del siglo XX. Park Avenue 432 fue diseñada por Rafael Viñoli con ingeniería estructural a cargo de WSP, la mismísima firma que calculó la Torre Steinway vecina. Pero la propuesta que entregaron para este rascacielos optó por el primer método. Esos pisos técnicos abiertos se ven con total claridad desde la calle. 5 huecos de doble altura dividen la torre cada 12 pisos, diseñados para romper las corrientes de aire dejando que el viento atraviese la estructura. En el túnel de viento, el diseño cumplió con las especificaciones. Los ingenieros aprobaron todo. El Departamento de Edificios de Nueva York otorgó los permisos. Las autoridades revisaron los planos y entregaron los certificados de habitabilidad. Todos en el proceso de regulación hicieron exactamente lo que exigían las normas vigentes en esa época. Sin embargo, el segundo método, el amortiguador de masa. Aquel contrapeso colgante instalado por la torre de la calle 111, el mismo año que terminaba la obra de Park Avenue 432, jamás se incluyó en su diseño. Prepárate porque este rascacielos no tiene ningún amortiguador. Carece de un péndulo gigante en la cima. Su única estrategia para domar el viento siempre ha sido depender de los pisos técnicos vacíos. Aquí radica la gran diferencia de ingeniería que separa al edificio residencial, con más fallas de todo Nueva York, de su exitoso vecino situado en la manzana contigua, la vecina Torre Steinway, muchísimo más delgada que el 432 de Park Avenue. Se diseñó para oscilar unos 3 pies en cualquier dirección ante los vientos más feroces de la ciudad, y ese movimiento es absorbido y mitigado, hasta niveles cómodos, por esa masa de 800 toneladas que oscila en la cima. Los residentes de la Torre Steinway viven con el movimiento. Ya les habían advertido. Pero ellos no han presentado, según los registros públicos, una demanda por $165 millones contra su desarrolladora. Los vecinos del 432 de Park Avenue, sí. Antes de analizar lo que los vecinos dicen que hace su edificio y lo que el tribunal revela que sabía la empresa, quiero hacerles una pregunta rápida. Una de esas dudas que cada quien responde para sí mismo, pero que quiero leer en los comentarios. Si hubieran pagado $88 millones por un penthouse en un rascacielos de 1.396 pies y descubrieran, al mudarse, que el edificio 2 cuadras al este, más alto y delgado, tenía un amortiguador de 800 toneladas en la cima y su edificio no, ¿lo considerarían un defecto de fábrica o simplemente el trato que aceptaron al firmar el contrato? Porque de esa respuesta depende el destino de toda la demanda contra el 432 de Park Avenue. Díganme qué opinan, los leo a todos. La publicidad del 432 de Park Avenue en 2015 no se enfocaba en su delgadez. Se centraba en las vistas en la altura, en esa geometría pura de concreto y vidrio que su desarrollador, Harry Macklowe, describió una y otra vez ante los medios como el gran edificio del siglo XXI. El penthouse se vendió por $87.7 millones a un multimillonario minorista saudí. Las ventas totales alcanzaron $3.100 millones, dejando una ganancia neta estimada en $900 millones. Para los inversionistas detrás del proyecto,
El 432 de Park Avenue era un éxito financiero absoluto. Pero entonces llegaron los primeros inquilinos. Las primeras quejas surgieron apenas 2 años después de la inauguración. Reportaban ruidos extraños. No los típicos crujidos de asentamiento que tiene cualquier estructura nueva, sino quejidos prolongados y fuertes crujidos estructurales, que empeoraban cada vez que soplaba el viento. A 1.396 pies de altura, el viento no es algo de vez en cuando, es una condición permanente de vida, casi todos los días en Manhattan. Estos vecinos habitan a una altitud donde la mayoría solo experimenta el clima desde la ventana de un avión. Según los testimonios y las demandas posteriores, sus tuberías vibraban tanto con las ráfagas fuertes que las tinas de baño resultaban prácticamente inservibles. Las puertas no cerraban bien porque los marcos se habían descuadrado por completo. El viento silbaba en los pasillos y elevadores mientras los paneles de metal crujían. Y luego estaba el ducto de basura. Una caída vertical de 1.300 pies de golpe, sin frenos ni desviaciones intermedias, que según las actas internas hacía que tirar una bolsa de desechos desde los pisos altos sonara como una bomba explotando dentro del edificio cada vez que alguien hacía la limpieza. Las fallas en los sistemas eran peores que el ruido, según se detalla en los tribunales. Entre 2017 y 2019, el edificio sufrió varias inundaciones catastróficas. Hubo fugas entre los pisos 83 y 86, y estallaron tuberías en los niveles 60 y 74, con pocos días de diferencia. 2 de los 4 pozos de elevadores quedaron inundados. Solo en 2018, los daños por agua sumaron 9.7 millones de dólares, afectando a 35 departamentos. Un ascensor quedó fuera de servicio durante semanas. Las primas de seguro del edificio subieron un 300% en 2 años. En la noche de Halloween de 2019, un residente subió a un ascensor durante fuertes vientos. El sistema ralentizó la cabina tal como estaba diseñado para hacerlo, y el residente quedó atrapado allí arriba de la calle 57 por 1 hora y 25 minutos. En septiembre de 2021, la Junta del Condominio presentó su primera demanda, que según los informes de Bloomberg, exigía hasta 250 millones de dólares en daños, documentando más de 1.500 defectos de diseño y construcción. La denuncia incluía un lenguaje que calificaba la situación como uno de los peores casos de negligencia en el desarrollo de un condominio de lujo en toda la historia de Nueva York. Theme Group y Maclow Properties rechazaron la demanda, la calificaron de desacertada y describieron la torre como un verdadero tesoro, afirmando que el edificio albergaba una sofisticada sinfonía de sistemas que solo requería ajustes mientras los residentes se instalaban. Ellos negaron toda responsabilidad por las quejas estructurales. Esa primera demanda avanzó lento en los tribunales durante años, generando más de 4 millones de páginas de documentos. En abril de 2025, la Junta de Condominio presentó una segunda demanda, esta vez por 165 millones de dólares, con una denuncia de 46 páginas. Que registraba 1.893 defectos en la fachada, usando términos que la primera demanda evitó. La frase exacta fue fraude deliberado. La demanda de 2025 alega un estudio de fachada de 2016 hecho en plena venta del edificio. Identificó esos 1.893 fallos, catalogando más de la mitad como riesgos de seguridad vital, y que además ocultaron este reporte a los compradores. Alega que cambiaron la redacción en el plan de oferta de concreto, que evitará la filtración, a concreto diseñado para evitar la penetración de agua. Una palabra que cambió de evitará a diseñado, para supuestamente limitar su responsabilidad cuando todo saliera a la luz. La demanda también alega que el agua se filtró en las columnas estructurales y que las varillas de acero del concreto reforzado ya se están corroyendo. Theme Group declaró que niega con vehemencia la reclamación y que solicitará formalmente desestimar esta denuncia. Maclow Properties la llamó exagerada. Caso pendiente. Ninguna acusación ha sido juzgada aún. Si me han acompañado hasta esta parte del archivo, ya saben qué clase de canal es este. Y saben que la pregunta a la que siempre vuelvo es ¿qué sabían y cuándo lo supieron? La respuesta no está oculta en ningún correo privado. Está a la vista de todos a 2 calles al este, en esa misma avenida, en un edificio más alto y delgado, con otra solución al viento. El amortiguador de la Steinway Tower no es secreto. Está documentado en la prensa de ingeniería, instalado mucho antes de las demandas contra 432 Park Avenue.
fue especificado en el diseño de un edificio ubicado en esa misma calle, a cargo de la misma firma de ingeniería, con una relación de esbeltez casi el doble de extrema. La verdadera e incómoda pregunta aquí es ¿por qué no incluyeron esa misma solución en el diseño de 432 Park Avenue? Y la respuesta más sincera según los registros públicos es que nadie en la cadena reguladora estaba obligado a preguntar. El Código de Nueva York solo exige seguridad estructural, no contiene límites obligatorios sobre la comodidad residencial frente al viento. El código solo dice si un edificio es seguro. No controla si el movimiento dentro de esa estructura es compatible con que alguien viva allí realmente. El edificio 432 de Park Avenue podría cumplir cada norma aplicable y al mismo tiempo resultar, según sus propios residentes, difícil de habitar durante los fuertes vientos. Y según los registros públicos, ambas cosas eran ciertas a la vez. Esta es para mí la mayor brecha regulatoria en el sector inmobiliario de lujo en Estados Unidos. El promotor eligió la proporción de esbeltez. El arquitecto la diseñó bajo la norma y la ciudad la aprobó. En ningún punto de todo este proceso hubo alguna base regulatoria para rechazar el diseño, argumentando que aunque estructuralmente seguro el comportamiento del edificio, frente al viento no se sentiría como los materiales de publicidad habían prometido. Ese vacío quedó escrito en el código en una época donde estas torres tan delgadas ni existían. Y nadie lo actualizó cuando empezaron a construirlas. Para cuando los problemas del 432 de Park Avenue salieron a la luz, otras 3 torres delgadas ya habían abierto o estaban en construcción en la misma manzana. Aquí viene la segunda pregunta, y creo que es la clave de todo. Si la normativa no te protege, entonces ¿quién lo hace? ¿El abogado que revisó tu contrato antes de firmar? ¿El inspector independiente? ¿O el arquitecto que aparecía en la publicidad del edificio? ¿Acaso el promotor que firmó el plan de oferta? ¿O las certificaciones de la firma que diseñó la estructura? En el caso del 432 de Park Avenue, según las demandas de los propios residentes, cada una de esas partes aprobó un edificio que, según los residentes, ahora les está fallando. Entonces, ¿de quién es el trabajo de cuestionar la comodidad, la habitabilidad del lugar? ¿O por qué esta torre no tiene lo de la de al lado antes de mover 3.100 millones de dólares? Cuéntenme en los comentarios. No tengo una respuesta clara y dudo que exista una sola. Pero creo que es el interrogante más crucial que expone este caso. Y sus respuestas en los comentarios serán el verdadero propósito de haber hecho este vídeo. Desde que se presentó la primera demanda legal, el mercado de reventa en el 432 de Park Avenue reajustó el valor real del edificio. Thomas Peterffy, el fundador de Interactive Brokers, vendió su departamento del piso 84 en el 2024 por 13,5 millones de dólares. Una pérdida sustancial. Un departamento en el piso 79 ofrecido al inicio por 135 millones de dólares. Bajó a 92 millones y se vendió en octubre del 2023 por 65,6 millones de dólares. Menos de la mitad del precio original. El penthouse de 87,7 millones que compró un saudí en el 2016. Lleva en venta desde el 2021, primero por ciento, 69 millones de dólares. Luego bajó a 130 millones y después cayó a 105 millones de dólares. Y según los reportes más recientes, incluso con ese precio tan rebajado, está resultando extremadamente difícil de vender. Los compradores más ricos del mundo miran el departamento, ven las demandas y se van dejando los precios de reventa de la torre entre un 30 y un 50% abajo de sus costos originales. Mientras el mercado inmobiliario de Manhattan no paraba de subir en ese mismo periodo. Park Avenue 432 iba justo en la dirección contraria. Las obras de reparación han sido gigantescas. Según los promotores, los sistemas de tuberías defectuosos se repararon o cambiaron por completo. Arreglaron los daños que el agua causó en los ascensores. Sellaron las ventanas de nuevo. Adicionalmente, corrigieron los defectos de acabado en las zonas comunes. Aunque ocultan los costos totales de estos arreglos, existe un problema que por la propia física del edificio es imposible de solucionar. Un amortiguador de masa. Ese péndulo gigante que el edificio del 111 de West 57 instaló al construirse. No puede añadirse ahora a 1000 pies de altura con el edificio habitado. Resulta imposible encontrar una forma técnica viable para añadir semejante peso en la cima de este edificio de forma económica. El debate sobre el amortiguador, la ausencia de ese péndulo, esa gran interrogante
sobre por qué carece de lo que la vecina tiene será eterna. El edificio se quedó tal como fue diseñado. Su extrema esbeltez quedó sellada en el concreto vertido entre 2012 y 2015. El plano original resultó muy distinto a lo que vendieron a los compradores. La solución de ingeniería por la que optó este gigante de Park Avenue. Esos pisos técnicos abiertos, creados para cortar el viento, funcionaron a la perfección bajo cualquier métrica de los ingenieros. Los ingenieros no se equivocaron. Vieron el problema exacto. Eligieron una respuesta probada, la diseñaron con precisión y la construyeron respetando las pautas técnicas. Pero la consecuencia de esto, según la demanda de los residentes y el castigo del mercado, es muy distinta. Esas plantas abiertas expusieron todas las instalaciones básicas, cada tubería interna y cada conducto eléctrico expuestos al clima hostil de forma continua año tras año, algo que los sistemas internos jamás fueron diseñados para soportar de manera indefinida. Las inundaciones, supuestamente, nacen en esas plantas técnicas. Los problemas de acústica también provienen de allí. Todo fallo reportado por los inquilinos se conecta con dichos pisos abiertos. La misma solución técnica que salvó la estructura lo volvió, según los residentes, sumamente frágil en su operación. Ese supuesto arreglo fue el fracaso mientras el amortiguador. Ya estaba contemplado en los planos, del rascacielos a solo 2 calles de distancia desde el principio. Personalmente, creo que existen 2 versiones muy distintas sobre Park Avenue, y ambas son igual de reales al mismo tiempo. Para unos, es una torre completamente segura que cumple las normas. Un hito arquitectónico impecable. Creada por un arquitecto célebre, diseñada por ingenieros brillantes y aprobada plenamente por la ciudad. Y construida exactamente a tiempo bajo el estricto marco legal que rigió todo el proceso. Los cálculos eran correctos. Los datos de viento también lo eran. El rascacielos resiste. Pero hay otra realidad. Es una inversión de 3.100 millones de dólares que perdió 1/3 de su valor en sus apartamentos más caros en 10 años. Un lugar donde el ático, más costoso jamás vendido, no encuentra un comprador dispuesto a pagar algo cercano a su precio original. Donde los propietarios pelean en tribunales alegando un fraude deliberado, con las ventas de reventa colapsadas. Donde las primas de seguro del edificio se triplicaron. Y donde la diferencia de ingeniería entre esta torre y su exitosa vecina de al lado, ese péndulo ausente de 800 toneladas que absorbe el viento en la misma calle. Con una relación de esbeltez más extrema, es un equipo que ya no se puede agregar. Ambas versiones están documentadas. 2 realidades distintas. En la brecha entre ellas vive este archivo. Personalmente creo que la gran lección de Billionaire Row, la parte que va más allá de una sola torre, es que el sector inmobiliario ha creado activos para los que el marco regulatorio no estaba diseñado. El Código de Edificación de Nueva York se escribió para un mercado en el que las torres residenciales no superaban ciertas proporciones, ni se movían con el viento de forma que sus habitantes lo sintieran, ni se vendían como vehículos de inversión global a unos precios, donde las molestias menores se convierten en demandas legales. El código regula la seguridad, no regula la comodidad. No regula el marketing. No regula la brecha entre lo que dice un modelo de túnel de viento y la experiencia de un residente. Y para cuando esa brecha se vuelve visible para los compradores. El edificio está construido, el desarrollador ya cobró, el arquitecto ya se fue y la estructura es lo que es. ¿El péndulo de 800 toneladas se diseñó o simplemente no se incluyó? Les pregunté al principio si el amortiguador faltante era un defecto o solo el trato que firmaron. Ahora que ya han recorrido todo el resto de este expediente, quiero saber si su respuesta cambió. Y aquí está la pregunta con la que realmente quiero que debatan en los comentarios. Con 88 millones de dólares hoy. Y pudieran comprar el penthouse en el 432 de Park Avenue con un 40% de descuento. En un edificio que cumple con todas las normas estructuralmente seguro bajo cada evaluación oficial. Que oscila al viento sin el péndulo de 800 toneladas de su vecino más alto y delgado. Con 1.893 defectos de fachada documentados en litigio activo. Con los precios de reventa colapsados en los pisos superiores. Donde la demanda sigue pendiente y el desarrollador lo niega todo. ¿Lo comprarían? ¿Con qué descuento el trato? Supera finalmente la reputación del edificio. Porque alguien tiene que responder a esa pregunta de verdad cada vez que una unidad sale al mercado. Díganme cuál es su cifra. Los leo a todos.